Bien. Tenemos la nube. Y ahí hay vapor de agua. Y ese vapor tiene que pasar por un proceso de condensación para que tengamos líquido. Y si eso permanece mucho tiempo ahí arriba y la temperatura está por debajo del punto de congelamiento del agua, podemos tener congelamiento y vamos a tener sólido, la cual puede caer en forma de nieve o granizo. Así que se tiene que dar este proceso físico de condensación primeramente para pasar de vapor a líquido y después, si se dan las condiciones, de líquido a sólido. Las nubes se forman de 0 a 18.000 pies de altura, 5.48 kilómetros. Recuérdese que si esto es Z y esto es T, 11 kilómetros, 20 kilómetros. Es decir, que suben hasta la mitad de la troposfera. Y por supuesto, a mayor elevación, menor temperatura. Así que para que ocurra la condensación, existen básicamente 4 mecanismos. Uno, enfriamiento dinámico o adiabático, el cual va a ocurrir cada vez que las masas cargadas de humedad suben por efectos de que el aire húmedo es más liviano que el aire seco, y ya sea por un frente o por una montaña, pues las masas suben y al subir, recuérdese que la temperatura disminuye de su cero. Y aquí no se pierde calor, se conserva el calor y esa energía se va guardando en la atmósfera. Dos, mezcla de masas de aire de diferente temperatura. Okay. Las masas calientes tienden a enfriarse y al enfriarse pues va a producirse eventualmente la condensación. Esto generalmente se da en un sistema de frontal, frente cálido, frente frío, pero ahí las masas se mezclan y intercambian calor y se enfrían. Y al enfriarse pues el vapor de agua se condensa. 3, enfriamiento por contacto, que no es productor de grandes precipitaciones, pero sí del rocío o el sereno, cuando tenemos masas cargadas de humedad y baja la temperatura y la temperatura cae por encima de la temperatura para la formación de rocío, la atmósfera es inestable y ese vapor de agua se condensa alrededor de un cuerpo frío. ¿Eh? Así que a eso se le llama enfriamiento por contacto, produce rocío sereno, que es importante en la agricultura, pero no es productor de grandes cantidades de lluvia. Y 4, enfriamiento
por radiación. Cuando tenemos radiación hay pérdida de calor. Aquí no hay pérdida de calor, acá sí hay pérdida de calor y al perder calor por radiación, pues las masas se enfrían y eso produce este mecanismo de condensación. Y ahora vamos a tener el agua en estado líquido o si está mucho tiempo ahí arriba del líquido pasa a sólidos, sobre todo si la temperatura por aquí abajo está por debajo del punto de congelamiento, va a caer ya sea en forma de nieve o granizo. Aquí en Panamá la probabilidad de que caiga nieve es muy remota, pero con todo esto de cambio climático no se sabe qué locuras hay en el ambiente, todo el desastre que hemos hecho con el calentamiento global y demás. Pero tenemos que esa condensación no ocurre así por así. Necesitamos algo que se llaman los núcleos de condensación. Y esos núcleos de condensación son partículas sólidas muy pequeñas que tienen un diámetro de 0.1 micra a 10 micras. Una micra es 1 por 10 a la menos 6 metros. Y esos núcleos de condensación son partículas sólidas, principalmente sales oceánicas. Cuando el agua del océano se evapora, las sales quedan en el ambiente y por esa razón cuando usted va a la playa y se va acercando a la playa, dice huele a mar. Lo que detecta su sentido del olfato es las sales disueltas en el ambiente. Polvo proveniente generalmente de partículas de arcilla del suelo. El viento levanta las partículas de arcilla. Y usted puede ver al final, por ejemplo, de la estación seca, cuando llega el atardecer y el sol se va ocultando, los rayos del sol que ya no son directos, sino que hay difracción, se reflejan en las partículas de arcilla que hay en el ambiente y usted ve un ambiente anaranjado, ve el cielo anaranjado, esa es la cantidad de arcilla y polvo que hay en el ambiente. También producto de combustión de combustibles fósiles, diésel, gasolina, carbón, cenizas volcánicas de los volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que en el día de hoy, martes, hay una nube de polvo del Sahara que llegó aquí a Panamá, así que andamos que esas cosas recorren grandes distancias en el ambiente. Así que si estas nubes encuentran núcleos de condensación, partículas sólidas en el ambiente, el agua se empieza a condensar alrededor de esos núcleos y empieza a formar gotas de agua. Y esas gotas empiezan a crecer en tamaño. Inicialmente se mantienen en equilibrio por efecto de el peso y la fuerza de flotación o empuje, pero eventualmente pierden el equilibrio y empiezan a caer y al caer empiezan a golpearse entre ellas y esa le pega y se forma una tremenda pelea allá arriba, las gotas se dividen en gotas más pequeñas, etcétera, y a ese mecanismo en que todas las gotas se golpean entre ellas y acelera la precipitación y la cantidad de lluvia, se le llama el proceso de coalescencia. Así hay tremenda batalla allá arriba, tremenda golpeadera entre gotas, y después que las gotas se ponen en movimiento, nada las detiene y caen. Pero esto es cuando está en estado líquido. Pero a veces se mantienen en equilibrio mucho tiempo y si estamos por encima de los 0 grados centígrados, por aquí, 0 grados centígrados, eso se congela y se forma hielo o nieve. ¿Okay? Si la temperatura está por debajo hasta la superficie del terreno, va a caer en forma de nieve. Si
estado mucho tiempo ahí arriba, entonces se forma hielo. Y si tenemos hielo va a ocurrir el mismo, pero se le llama el proceso de cristales de hielo. Igualmente, un cristal pierde el equilibrio y cae y empieza a golpear a otros cristales y empieza a descender. Esto cuando está en forma sólida. Si esos cristales son muy grandes, caen en forma de granizo al suelo. Si la temperatura está por debajo del punto de congelación, caen en forma de nieve. Y si no, pues se derriten en la caída y van a caer en forma de gotas muy menuditas. Y ustedes si han ido a tierras altas, Boquete, en Boquete a esas lluvias bien menuditas, le dan el nombre particular de bajareque. Así es que se da este proceso de condensación y cuando las gotas tienen suficiente tamaño de medio milímetro a 3 milímetros, superan la resistencia del aire y caen en forma de precipitación. Pero tuvo que haber la presencia de núcleos de condensación para que el vapor de agua se condensara alrededor de ese núcleo y se formaran las gotas de lluvia. Eso da origen a un proceso artificial que se le llama la lluvia artificial. Y a veces este proceso de lluvia artificial es altamente mal interpretado. ¿Por qué razón? Porque lo que se hace es se introducen núcleos de condensación en un ambiente cargado de humedad. A veces en Azuero, en plena sequía, en pleno febrero, que eso está todo seco, marzo todo seco, las vacas muriéndose, llegan estos fabulosos políticos, dice, vamos a crear lluvia artificial, por el gusto que se introduzcan núcleos de condensación, porque si el ambiente está seco, no va a condensarse ninguna humedad, no hay humedad, así que la lluvia artificial es introducir núcleos de condensación. ¿Cuáles son los núcleos más comunes? Originalmente yoduro de plata, la plata es cara, así que ya esto no se usa. Además contamina el ambiente y ahora se usa hielo seco, que es anhídrido carbónico congelado. Y ustedes han visto el hielo seco. A veces en las discotecas quieren crear un ambiente terrorífico para Halloween y ponen el hielo seco que se empieza a evaporar a temperatura ambiente y crea esa nubosidad. A veces en las películas de terror y esas otras cosas usan hielo seco para crear esas nubes. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra una avioneta, se le pone hielo seco, se sube, se pasa entre las nubes y empieza a soltar hielo seco. Y al tener núcleos de condensación, el agua se condensa y eventualmente se produce la lluvia y a esto se le llama lluvia artificial. Pero esa lluvia artificial tiene algunos problemas técnicos y legales. Técnicos, que la lluvia no cae donde usted quiere. El viento se puede llevar las nubes y cae en otro lugar. Y legales que altera el mecanismo. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de estar en el Valle Central en California, que es una área desértica. Aquí está la sierra y aquí está la rocallosa y aquí está el Valle Central.
Aquí está Sacramento, que es la capital, y por aquí está Napa. En Napa se producen los vinos más costosos de California. Entonces, cuando llega del otoño, que hay mucha humedad en el ambiente, esta área de aquí está llena de humedad. Y en el aeropuerto la FAA no permite los vuelos y eso es un desastre, vuelos atrasados, conexiones perdidas y demás. Y para esa época de noviembre está Thanksgiving y eso significa pérdidas millonarias para las aerolíneas si no pueden volar. Entonces, ¿qué hacen? Unas nubes muy espesas a nivel del suelo, la temperatura ha bajado, ya estamos en otoño, pero no está lloviendo. A las 6 de la mañana salen las avionetas, llena el ambiente de hielo seco, producen lluvia y a las 10 de la mañana ya todo está despejado y ya están contentos las aerolíneas y salen los aviones a volar. Pero entonces esas nubes que antes la lluvia caía acá, ahora cae acá y no les llega acá la cantidad de agua que antes les llegaba de manera natural, así que son problemas técnicos. La lluvia no va a caer donde se quiere, simplemente va a producir lluvia. Así es que hubo un litigio legal entre los productores de vino y el aeropuerto y había un proyecto de investigación muy bueno, muchos millones de dólares, porque pierdes millones si no produces vino, pierdes millones si retrasas los vuelos o se pierden los vuelos o las conexiones y se crea un desastre. Pero es en la época del otoño, por ahí en noviembre, y para noviembre es Thanksgiving, que es el periodo de más vuelos. Así es que se hizo un estudio o se financió un estudio y cuando yo me vine esto estaba empezando, así que no sé los resultados de los efectos de qué hacer para que esa lluvia cayera donde querían y no donde le daba la gana. Pero bueno, son problemas técnicos y se han utilizado en esos casos pues para efectos de la navegación aérea, porque la navegación aérea requiere cierta visibilidad y si hay mucha humedad, problemas con la visibilidad. Pero en nuestro medio, cuando solicitan lluvia artificial y no hay humedad, no se puede hacer nada al respecto. Vamos a ver entonces los datos de precipitación. ¿Cómo se recogen los datos de precipitación? Con un instrumento que tiene un tanquecito y ese tanquecito, si está lloviendo, se está registrando aquí H como una función del tiempo. Y eso se llama el pluviómetro o el pluviógrafo. Los pluviómetros ya se han ido descartando, requieren un observador visual. El pluviógrafo tiene un mecanismo y va registrando esto, ya sea en un gráfico, los más antiguos, o por una señal de radio que la manda a un centro de cómputo y se está registrando esa señal y lo que se tiene es la cantidad de agua que se va acumulando en el tanquecito en función del tiempo. Pero ambas cosas lo que está registrando es la cantidad de lluvia que cae. Aquí se hizo unos proyectos que no sé si todavía están, me imagino que con la pandemia no, de que en las escuelas pusieron pluviómetros y los estudiantes tenían que registrar esas cosas. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en el San Agustín, a veces les tocaba a ellos, porque se iban turnando de uno a uno, ir temprano y antes de empezar sus clases registrar la lluvia. Y una vez pregunté qué hacían con esos registros, me dijeron, aquí está el registro completo, incompleto, porque nada más registraban en la mañana cuánto tenía acumulado el tanquecito. Y eso pues no da posibilidad a esa data a mucha investigación porque se le requiere es un registro de tiempo y cantidad de lluvia acumulada.
Y estos aparatos pueden estar, qué sé yo, cada 15 minutos, cada 5 minutos, lo más fino. Etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene la P0, la P1, la P2, la P3, la P4. Y usted puede tener aquí un intervalo de 15, 30, 45. Y va a sacar la intensidad de la lluvia y va a ser igual a delta P entre delta T, y eso es para una lluvia medida. Así que usted aquí puede sacar el delta P, y un gráfico de eso recibe el nombre de hietograma. Un gráfico de intensidad versus tiempo. Y es discreto, y por eso es un diagrama de barra, porque la cosa no se puede recoger de manera continua, tiene que transcurrir un cierto intervalo de tiempo para poder eso. Así es que tenemos esa lluvia medida, pero también se puede buscar el P máximo. Así que sería aquí P1 menos P0, aquí sería P2 menos P1, P3 menos P2, P4 menos P3. Aquí no hay nada, 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 no hay nada. Aquí sería P2 menos P0. Aquí sería P3 menos P1. Aquí sería P4 menos P2. Aquí sería P3 menos P0. Aquí sería P4 menos P1, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final usted puede sacar el P máximo para cada intervalo de estos de tiempo. P máximo de 15, P máximo de 30, P máximo de 45, etcétera, y va a tener una S de 45, S de 15, S de 30, S de 45, es decir, va a tener una P, y con eso va a sacar una P promedio para los 15 minutos, una P promedio para los 30, una P promedio para los 45, etcétera, etcétera, etcétera. Y analiza todas las lluvias durante muchos, muchos años, y va a tener una lluvia extrema. Y esa lluvia extrema, P entre T, va a ser igual a I. Véase la diferencia entre esto y esto. Esta es una lluvia extrema estadística, donde P es igual a P barra más K por S, donde este de aquí es un factor de frecuencia, y el factor de frecuencia es función del periodo de retorno. Vamos a ver algo en el último módulo de hidrología estocástica, es decir, uso de estadísticas para analizar datos. Así es que con ese P máxima usted va a sacar el promedio para cada duración, y luego con ese promedio aquí y cada desviación estándar, usted va a tener una P máxima y va a tener su lluvia extrema, y su intensidad extrema va a ser esa P de aquí en función del intervalo de tiempo. No confunda esta cosa con esta, no son iguales. Esta es una lluvia ficticia extrema. Como la lluvia presenta variaciones en el espacio y en el tiempo, hay que tener una red de estaciones de medición de precipitación. Y esa red de estaciones de precipitación varía de
5 a 10 estaciones entre 100 millas cuadradas o 25.000 hectáreas. Entre más plano es el terreno, menos estaciones se requieren. Entre más quebrado es el terreno, más topografía se debe tener una cantidad de lluvia mayor. ¿Para qué vamos a usar esta lluvia extrema de aquí? Para una herramienta de diseño que recibe el nombre de curva IDF. Intensidad, duración, frecuencia. Y para distintos periodos de retorno, vamos a detener distintas curvas IDF. Hay varios modelos de curva IDF. Vamos a usar el modelo de Steele. Es el modelo más simple. Y dice que I es igual a A entre B más T. ¿Y dónde se usa esa curva IDF? Por ejemplo, en el método racional caudal máximo, C por I por A. Y esa intensidad viene de aquí. La duración es eso de aquí. Y la frecuencia es el periodo de retorno. Y ese tiempo se le llama el tiempo de concentración y básicamente, por ejemplo, usted está haciendo una carretera por aquí y va a construir una alcantarilla por aquí. Bueno, el tiempo que demora desde la divisoria de aguas o divisoria topográfica, el agua en llegar hasta acá, a eso se le llama el tiempo de concentración y usted reemplaza ese tiempo y si tiene su curva IDF, entonces puede saber esto, busca el área tributaria esta de aquí. Determina su caudal máximo y con ese caudal máximo investiga el tamaño requerido del diámetro de esa alcantarilla o las dimensiones de un cajón pluvial y eso supuestamente lo hacen en el curso de transporte, las alcantarillas circulares o los cajones pluviales. ¿Okay? Por ahora nos interesa en este curso cómo obtener ese caudal máximo. Así que a esto se le llama el método racional, lo veremos más adelante. Por ahora estaremos desarrollando la herramienta de la curva IDF. ¿Por qué es el modelo más popular? Porque usted puede usar una transformación a una línea recta y usar regresión lineal. Si I es igual a A entre B más T, el inverso de I es B entre A más 1 entre A por T. Y si usted lo compara con una línea recta, Y es igual a MX más B en esa comparación, tiene que Y es igual a el inverso de la intensidad, que X es el tiempo, que la pendiente M es el inverso de A y que B es igual a B entre A. Por lo tanto, sus parámetros serían A igual 1 entre M y B mayúscula igual a B por A y A es igual a M. Así es que si usted determina M y B de un modelo lineal y está usando el modelo de Steele, puede obtener fácilmente su curva IDF. Aquí en Panamá solamente se han desarrollado curvas IDF, el finado ingeniero Guardia usando datos de 1914 a 1970, usando datos de la estación
de Balboa, de la antigua zona del canal, sacó una curva IDF para Balboa. Ingeniería Lacas, usando datos de Punta Caleta, creo que la estación que está en el Smithsonian, allá en Colón, sacó una curva IDF para Colón. Pero desgraciadamente no tenemos curvas IDF para el resto del país, y en cada región las características de las lluvias son distintas. Ojalá tuviéramos datos. Esperemos que el nuevo instituto le den los recursos económicos suficientes para que ponga estaciones y que tengan disponibles esos datos. Pero usted, a pesar de que hacer una tesis de esto y es importante y necesario, no hay datos y usted no va a pasarse 20 años recogiendo datos de lluvia para graduarse. Hay maneras más fáciles. En un cuatrimestre tomas 2 materias de posgrado y ya te graduaste. Así que el MOP usa la de Balboa para todo el país y dice, bueno, en Azuero llueve menos, redúzcala, cuánto, lo que usted quiera. En Chiriquí llueve más, auméntela, cuánto, lo que usted quiera. Y en eso, que lo que usted quiera, se hace lo que se da la gana. Y generalmente se sigue el patrón de construye barato y vende caro. Así es que a falta de datos, a falta de información, eh, los promotores y el Estado quieren construir barato, y a veces en cuestiones de agua usted ve que hay muchas fallas, muchas inundaciones, cunetas que no tienen capacidad, alcantarillas que no tienen capacidad, puentes que no están a la altura adecuada, pero todo es por falta de data, y usted tiene que asumir. Si es muy conservador, le dicen, ah, tú eres muy caro, tú diseñas muy caro, eso no está muy costoso. Y si lo tomas a la ligera, todo el mundo va a querer diseñar contigo, pero tú sabes que eso no es ético y de que no va a funcionar, pero te van a contratar y te van a pagar por el chivo. Así es que se recogen los datos, se procesan y se tienen estas lluvias extremas para obtener una curva IDF. Hay que tener cuidado con la curva IDF. Por ejemplo, esto a veces, el sistema inglés está en pulgadas por hora y esto aquí está en minutos, así que esto tiene que estar en minutos y esto va a estar en pulgadas entre hora por minuto. En el sistema métrico generalmente está en centímetros por hora y esto en minutos, así que esto acá estaría en centímetros entre hora por minuto, pero como es una ecuación empírica, a veces nos olvidamos de las unidades y solamente sabemos que el tiempo está en minutos y que la I está en pulgadas por hora o en centímetros por hora, pero tanto A como B tienen unidades para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea. Vamos a hacer entonces un ejemplo de curva IDF siguiendo el modelo de Steele. Y aquí tenemos entonces una data, ya una data estadística de una lluvia extrema. Ahí tenemos entonces para un periodo de retorno T de 10 años. Tenemos que hemos visto el intervalo de tiempo y la P estadística, P igual a P promedio más K por S. Así que para 5 minutos tenemos una P y una S y hay un factor de frecuencia que se obtiene con esto. Para los 10 minutos tenemos un promedio y una desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que allí se obtiene esta cuestión. Y como es una lluvia extrema, no es una lluvia medida, es una lluvia reconstruida estadísticamente, tenemos que I es igual a P entre T. Pero esto aquí está en pulgadas y esto está aquí en minutos, así que por 60 minutos, una hora para que esto esté en pulgadas por hora, que son las unidades tradicionales. Así que tenemos I. Y luego esto va a ser X en el modelo de regresión y esto va a ser Y. Si usted tiene una HP, generalmente los estudiantes me preguntan cuántos datos uso.
Y mi respuesta es todos. Usted anota ahí. 5. Espacio. Y después de espacio pone 7.2 inverso, que es 1 entre X. Y esto la máquina se lo convierte a 0.1389 con todos los 12 decimales de la calculadora. Y así usted mete sus datos en la calculadora, llama al modelo de estadística, toma stat ahí. Pone fit data. Le añade la data de esta manera: 5, 7.2 inverso, 10, 5.9 inverso, 15 espacio, 5.1 inverso, 30 espacio, 3.8 inverso, 60 espacio, 2.3 inverso, 120 espacio, 4 inverso. Véase que cuántos datos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Generalmente hay mucho más datos, pero para efectos de examen no les pongo tanto. Hay algunos estudiantes que nada más resuelven 2 ecuaciones con 2 incógnitas y eso es espantoso porque aquí el parámetro son 2 A y B, pero tenemos 6 ecuaciones y 2 incógnitas y tenemos que usarlas todas resolviéndolo por mínimos cuadrados, las ecuaciones normales, y a eso en estadística se le llama regresión lineal y hasta la Casio hace una regresión lineal simple. Y después que usted corre eso, le dice que la X está en la columna 1 y que la Y está en la columna 2, linear fit ok, y la máquina le dice que la correlación es 0.9993, eso significa que es un modelo muy bueno o que el modelo de Steele es adecuado para analizar esos datos. Si la correlación es muy baja hay que buscar otro modelo, pero aquí en Panamá el modelo de Steele, la lluvia es ordinaria, los datos y Steele funciona muy bien en esa circunstancia. Más bien cuando hay nieve y esas otras cosas es que se requieren modelos más sofisticados. Y la máquina, además de la covariancia y la correlación, le manda esto: Y es igual a 0.1189995 más 5.0113 no sé qué por 10 a la menos 3x. Eso significa que m es igual a 5.0113 por 10 a la menos 3 y que b es igual a 0.11895. Así que usted puede encontrar el valor de A, 1 entre m igual a 199.5487 pulgadas entre hora por minuto, y B entre M igual a 23.7453 minutos. En la época de la regla de cálculo, esto se acostumbraba a redondear a un valor entero o a veces B con un decimal, A con un valor entero y B con un decimal. Pero ya hemos superado la época de la regla de cálculo, así que en el caso de un examen yo le digo cuántos decimales use. Vamos a decir que si usamos redondear a un decimal, usted tendría que para t igual 10 años y sería igual a 199.5 entre 23.7 más t, donde esto aquí está en pulgadas por hora y esto está en minutos. Y mucho cuidado con las unidades, porque a veces cuando no hacen estas cosas, que son relativamente simples de hacer y que la calculadora con su modelo es la que hace los cálculos pesados, pero si se equivoca con las unidades va a tener un re desastre. Y de esa manera se obtiene una curva I de F,
pero los datos lamentablemente no se pueden inventar. Y entonces usted tiene, esta es la frecuencia, esta es la intensidad y esta es la duración. Y usted va a tener curvas IDF para distintas frecuencias, supuestamente para distintos lugares, porque las lluvias no son iguales, y con eso pues puede determinar un tiempo de concentración, obtiene la intensidad y se usa el método racional para diseñar cunetas y alcantarillas de corrientes intermitentes y demás. Ya tiene un dato de su lluvia y no la escoge arbitrariamente. Lo único que escoge arbitrariamente es el periodo de retorno. 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, 50 años, 100 años, 200 años, dependiendo de cuánto quiera invertir. Por supuesto, entre más alto es el periodo de retorno, mayor va a ser la intensidad y menos el riesgo de que eso falle. Muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy, son las 3:15. Terminaron 42 alumnos de 52, significa que hay 10 que no han venido. Yo puedo ponerme a sacar la asistencia de ahí, pero creo que es una pérdida de tiempo, porque es que el que su nombre está ahí no garantiza que estuvo escuchando. Aparte de eso, como la clase se está grabando, usted la puede venir a escuchar después. Lo que tiene que demostrar cuando llegue el examen es que tiene las competencias, las habilidades. Y en este sistema de clases no presenciales depende de la honestidad de la persona. Pero usted viene a la universidad no para jugar vivo, solo que hay tantos malos ejemplos. Los legisladores, políticos, el presidente nos ha enseñado que robar está bien y que es una manera de hacerse rico sin estudiar y sin mucho esfuerzo. Así es que esperemos la honestidad de cada cual y que usted estudie y entienda estas cosas. No se sabe cuándo la va a usar. Con el nuevo instituto va a haber la oportunidad de buenos trabajos. Así que en esta área va a haber, si la dotan de los recursos económicos suficientes, va a haber oportunidades de empleo. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a detener la grabación y vamos a ponerla dentro de un rato en el sistema. Bueno, hasta el próximo viernes entonces. Que pase buenas tardes, profe. Nos vemos, Hasta luego, profe. Que profe. tenga buen día. Hasta luego, profe. Muy bien, suerte. Hasta luego, profe.